Antes de llegar a esta parte, vamos a responder unas preguntas frecuentes que vienen con respecto al programa analítico. La primera pregunta que normalmente me han hecho es si el programa analítico es una planeación didáctica, y no. El programa analítico no es una planeación didáctica. El programa analítico lo que es, y lo vamos a ver más adelante, es una contextualización y lectura de la realidad para posteriormente realizar lo que es el plano didáctico. Sí tiene una relación, sí tienen una relación uno con el otro, pero no es lo mismo. Siguiente pregunta es si el programa analítico se hace por asignatura. No. Recuerden que ahora lo manejamos por campos formativos. Las asignaturas ya quedaron atrás en el programa anterior y ahora este programa analítico en construcción de todo lo que es el colectivo escolar se realiza este programa. Tercer pregunta, que normalmente a veces me hacen, si el programa analítico se hace por campo formativo. Anteriormente se manejaba mucho las asignaturas como que el de español por allá y el de matemáticas por allá y el de ciencias por allá, si en el caso de una escuela secundaria o si es el caso de una escuela primaria, como que el profe de grupo por allá y el de educación física por allá, etcétera, etcétera. Como si fueran islas. Ahora lo que se pretende es tratar de articular, tratar de integrar lo que es la parte de este programa analítico. Por eso se realiza el trabajo por proyectos, que en el tercer plano lo vamos a analizar con mayor exactitud. De tal manera que se va a tratar de integrar estos campos formativos para tratar precisamente de evitar la fragmentación del conocimiento. Siguiente pregunta, si el programa analítico es lo mismo que el programa sintético. No, el programa sintético te aborda los contenidos y los PDA para poder construir la parte del programa analítico. Siguiente pregunta es si el programa analítico lo hace cada docente por grupo. No, porque si no esto viene a caer precisamente la parte de la fragmentación del conocimiento. Lo que hace es de que todo el colectivo escolar construya el programa analítico y cada profesor desde su especialidad o asignatura, entonces ahora sí puede llegar a abonar a lo que es la parte de este programa. Siguiente pregunta es si el programa analítico se hace para todo un ciclo escolar, como si fuera una receta de cocina o como si fuera algo ya un instructivo. No, el programa analítico sí se construye para el ciclo escolar, pero vamos a tener estas modificaciones o estos cambios o estas reorientaciones que en el transcurso de la marcha se pueden llegar a hacer. Siguiente pregunta es si el codiseño agrega problemas particulares de la comunidad. La parte del codiseño, lo vamos a ver más adelante, se refiere a la integración de algunos contenidos que de alguna u otra manera no vengan dentro del programa sintético y los podemos llegar a integrar y los vamos a ver más adelante. Por último, las dos preguntas que me hacen es si el programa analítico es lo mismo que el programa escolar de mejora continua. Y no, hay algunos puntos en similitud bajo el programa escolar de mejora continua, porque hay objetivos, hay algunos propósitos y actividades, pero uno va más encaminado a lo que es el analítico, a lo didáctico pedagógico, y el programa escolar también tiene unos programas didáctico pedagógico, pero también puede ser de gestión o de infraestructura, etcétera. Por último, es si existe un formato establecido para el programa analítico. Seguramente ustedes en redes sociales pues van a ver infinidad de formatos y a veces nosotros como profesores de educación básica y como normalistas que somos, pues nos rige la norma y la norma a veces como que dicen, tiene que ser de esta manera. Bueno, a veces hay que romper ciertos esquemas o paradigmas en ese sentido. Sí hay normas y estructuras como por ejemplo lo que son los protocolos, ¿verdad? O lo que son la normativa vigente. Pero eso no significa que todo lo tengamos que realizar con base en una normativa. Sí hay algunos aspectos que vamos a tener esa autonomía de realizar de manera diferente, como lo que es el caso del programa analítico. Bueno, entonces, vamos a la parte operativa de lo que es este programa analítico. El programa se configura y se diseña en 3 planos, ¿sí? De 3 planos lo vamos a diseñar. El primer plano que es el plano de la contextualización. ¿Qué significa esto? Que pues bueno, vamos a diagnosticar el grupo, vamos a diagnosticar la escuela, vamos a hacer un diagnóstico de la comunidad educativa y que en relación a este diagnóstico, pues tenemos los contenidos y los PDA para su vinculación, los articulamos con base a los problemas del contexto. Ahorita vamos a ver un ejemplo para esta parte.
Después, en el programa analítico, hay un segundo plano que le llaman el codiseño. El codiseño se refiere a que si en un momento determinado hay algunos contenidos que no estén dentro del programa sintético, entonces ahora sí los vamos a poder integrar dentro de lo que es la comunidad educativa. Y posteriormente viene lo que es el plano didáctico, que ya son las actividades de aprendizaje y de evaluación que vamos a implementar con base a las estrategias del proyecto, fruto de lo que es la parte de la contextualización. ¿Cómo funciona esto? Analógicamente hablando, es lo siguiente. Imaginen ustedes que van con un médico, con un doctor, porque ustedes tienen una molestia. Y normalmente el procedimiento es de que llegan ustedes a consulta y el doctor les dice, bueno, ¿cuál es su edad? Si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, etcétera. El doctor empieza a hacer preguntas con respecto a la dolencia o la necesidad que usted tiene, a la enfermedad, etcétera. Él va tomando nota, él va observándolos, quizá los pueda llegar a escultar, y si él considera necesario, pues les va a mandar a hacer unos análisis o les manda a hacer unos estudios. Una vez que pase esa parte, pues lo que hace el médico es recolectar información. Recolecta información de lo que nosotros respondimos, recolecta información de lo que él observó y recolecta información a lo mejor si mandamos a hacer unos estudios y dar resultado del mismo. Una vez que el médico tenga esos resultados, ese diagnóstico lo que él le permite es tomar decisiones para saber qué medicamento van a tomar decisiones para saber en qué temporalidad, tomar decisiones para ver en qué dosis, tomar decisiones para ver bajo qué frecuencia o qué tratamiento es el que va a llevar a cabo, ¿verdad? Si es una enfermedad de cierto medicamento, pero a lo mejor él dice, oiga, es hipertenso o es diabético, no, entonces tiene que ser otro medicamento, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el diagnóstico, el médico le permite tomar decisiones para ver qué medicamento van a utilizar y en qué temporalidad. Bueno, cito este ejemplo, maestros, porque pedagógica o didácticamente hablando, nosotros vamos a hacer algo similar. Lo que vamos a hacer es una lectura de la realidad con respecto a las características de nuestros alumnos, a las necesidades, a las problemáticas, a lo que todo se refiere a la parte del contexto, para que en este sentido nosotros vayamos a tomar las decisiones de qué estrategias, de qué actividades y de qué proyecto es el que nosotros vamos a realizar con respecto a lo que es el plan didáctico. Entonces, esta diapositiva que van visualizando ustedes en pantalla, si es posible, háganse un tatuaje en el brazo o en el pecho, no sé, algo, porque esta es la parte esencial de lo que es la educación física en el marco de la nueva escuela mexicana, de cómo lo puedan llegar a trabajar ustedes. Observen en la parte superior que dice currículo sintético. Vuelvo a repetir, para que usted pueda diseñar o entender o construir con el colectivo escolar un plan analítico, usted tiene que conocer el currículo sintético. No hay otra manera, maestros. Si usted no lo conoce, lo que va a pasar es de que le van a surgir muchas dudas, le van a surgir muchas preguntas y mucha incertidumbre. Por eso, lo principal, y hago nuevamente recalcando el ejemplo de que así como el abogado conoce la constitución política para poder litigar o para poder ser un notario o para X profesión, o así como el sacerdote conoce la Biblia para poder hacer su apostolado, el docente de educación física debe de conocer la estructura normativa de la educación física y en específico nuevamente en el currículo sintético para poderlo llevar a la parte práctica, porque esta parte práctica es la que ya vamos a visualizar a continuación. Una vez que usted conozca el currículo sintético, sí, porque a veces, y acá hago un paréntesis, cuando me dice, oye Ricardo, es que es el plano didáctico y cómo lo van a hacer, y la pregunta que yo les hago, ya conoces el plano sintético, ya conoces los PDA y los contenidos, los conoces y los dominas, porque ya también como que los compromete ahí un poquito más, y me dicen así como que, le dije, bueno, cuando los conozcas y los dominas, entonces platicamos, porque de nada yo te podría llegar a explicar lo que sigue si no tenemos como antecedente esa parte. Una vez que usted conozca y domine el currículo sintético, entonces ahora sí nos vamos a ir a la parte de ese diagnóstico educativo comunitario, que es en el jardín de niños en el que usted trabaje, en la primaria en la que usted esté trabajando o en la secundaria,
pues venimos con esa lectura en relación a qué características tienen mis alumnos, qué necesidades, qué problemáticas, qué infraestructura es la que yo tengo, porque al final de cuentas, en cada uno de los municipios que integran el estado de Coahuila y específicamente en las escuelas, pues sabemos que las problemáticas son muy diversas. Entonces, los alumnos con los que yo estoy trabajando, los alumnos con los que yo estoy utilizando estas planificaciones, pues bueno, viene una parte esencial en relación a lo que es la parte de ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar decisiones en función de mi realidad educativa. Una vez que yo ya tengo esta lectura, voy a poder tomar esas decisiones. Así como el médico nos observó, nos diagnosticó para saber qué medicamento vamos a utilizar, nosotros diagnosticamos, conocemos para tomar decisiones de cómo vamos a organizar ese trabajo. Una vez que se tenga esa parte de la problematización, viene un aspecto que esto es lo nuevo, por así decirlo, en el marco de la nueva escuela mexicana, que es la contextualización. Anteriormente nosotros planificábamos con respecto a un aprendizaje esperado o un contenido. Hoy también lo vamos a hacer, solo que lo prioritario que vamos a establecer es ese tema de la contextualización, y es de priorizar y de tratar de establecer relaciones de los PDA del currículo sintético con la problemática que vamos a identificar en el plano analítico. Para, por último, llegar a la parte de la pedagogía y didáctica y poder realizar ese proyecto interdisciplinario. Este proyecto interdisciplinario en el que participan todos los maestros del colectivo escolar y yo desde mi asignatura de educación física, desde mi PDA, cómo lo voy a poder llegar a realizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya práctico para ver esta cuestión y que nos quede un poco más clara. Pero vuelvo a hacer hincapié, disculpen lo que lo haga de esta manera, pero tienen que explorar, tienen que analizar, tienen que sintetizar y tienen que comprender el programa sintético. Eso es algo fundamental para poder llegar a lo que es el plano analítico. Entonces, ese diagnóstico educativo comunitario lo que nos va a permitir es tener una lectura de la realidad. Lectura de la realidad en el sentido de las características de los padres de familia de la escuela en la que trabajo, de las características de los alumnos con los que yo trabajo, de las características del colectivo escolar, de las características de la autoridad inmediata, que en un momento determinado yo voy a saber que este es el terreno que yo estoy pisando para poder llegar a trabajarlo. Hay diferentes elementos en cómo podemos nosotros diagnosticar este elemento del diagnóstico educativo. Por ejemplo, hay algunos maestros que lo pueden hacer desde el contexto externo escolar, desde el contexto familiar, desde las habilidades académicas o de las habilidades socioemocionales. Esto es un ejemplo, no significa que así tenga que ser tal cual. Puede haber algunas otras categorías que el colectivo escolar en el que ustedes estén trabajando lo definan, pero esto lo estamos manejando a manera de un ejemplo para que a ustedes les quede más claro con respecto a cómo vamos a construir un programa analítico. Pero lo primero es esa lectura de la realidad por medio del diagnóstico educativo comunitario, identificando áreas de fortaleza y áreas de oportunidad. Aquí vamos a citar un ejemplo hipotético desde lo que es el contexto externo, contexto familiar, contexto interno, habilidades académicas y habilidades socioemocionales. Miren, vamos a suponer que yo trabajo en la escuela primaria Américas Unidas, ubicada acá en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, y voy a citar como ejemplo que yo trabajo en esta escuela primaria y me dicen, a ver, Ricardo, ¿y tú cuáles son las características de tu contexto? Entonces yo les digo, bueno, miren, lo vamos a analizar desde 5 elementos, lo que es el contexto externo, contexto familiar, interno, habilidades académicas y emocionales. Entonces yo les puedo platicar, bueno, miren, en mi escuela que yo trabajo, pues de las cosas buenas es de que pues los vecinos buscan gestionar problemas de localidad como la basura o el graffiti, a lo mejor tienen estas brigadas que en un momento determinado utilizan desde el contexto externo. Les puedo decir que en mi primaria, vuelvo a repetir, esto es de manera hipotética, el 75% de las familias, por ejemplo, asisten a las reuniones. Tenemos muchas madres solteras, pero pues ellas son las que se hacen cargo de los alumnos. Gustan por actividades del deporte o al aire libre, mis alumnos. Tenemos un comedor escolar que tiene desayunos calientes, por ejemplo. En las habilidades académicas, pues los alumnos tienen niveles de lectura fluida, gustan por retos,
a lo mejor no tenemos tanto índice de inasistencias, por ejemplo, también, así como la empatía y la adaptabilidad. Esta es como que la cosa buena, pero observen cómo no lo hago específicamente de un grupo, sino lo hago a partir de un diagnóstico educativo comunitario. De hecho, muchas de las bibliografías del Consejo Técnico maneja esa palabra de lo que es comunidad educativa. Pero ahora dice, a ver, Ricardo, platícame de las debilidades que tienen ustedes como Escuela Primaria Américas Unidas. Y voy a repetir que esto es un ejemplo hipotético para darnos una idea con respecto a esto. Entonces yo les puedo decir, bueno, pues hay contaminación, por ejemplo, en las calles, hay una falta de alimentación adecuada en las familias, hay altos niveles de desempleo, a lo mejor hay unas paredes con graffiti, los vecinos son conflictivos dentro del contexto externo. Dentro del contexto familiar, pues yo les puedo decir que hay niños que sufren violencia familiar, que las familias tienen prácticas inadecuadas de alimentación, por ejemplo, en el consumo de frutas y verduras, ya que pues los niños en la hora del receso, pues aunque hay un comedor escolar, pues llevan su lonche, pero a lo mejor llevan papitas o bebidas en alta azúcar, por ejemplo, o que las familias tienen problemas en el establecimiento de normas en el hogar, ya que al momento de que estoy en las clases de educación física, pues resulta que no atienden las indicaciones, porque pues obviamente no conocen con respecto a lo que es este establecimiento de normas. Así como que batallan mis alumnos para trabajar en equipo, hay situaciones de bullying o conflicto entre los alumnos, entre agresiones físicas y verbales entre ellos. O que en el plano académico presentan dificultades en operaciones básicas, bajo nivel de rendimiento, de creatividad, o de ahora que vienen de pandemia, sobre habilidades motrices o patrones básicos del movimiento, etcétera, etcétera, así como falta de motivación o resiliencia. Entonces, es como que me dicen, a ver, Ricardo, platícame de tu escuela, supongamos de otro persona que está en otro lugar, y yo les doy como que una radiografía con respecto a esto. Esto es algo hipotético. Aquí lo que es interesante rescatar es cómo analizamos ese diagnóstico a partir de categorías, como puede ser el contexto externo, el contexto familiar, el contexto externo, habilidades académicas, etcétera. Puede haber muchísimas más. Al final de cuentas, el colectivo escolar define cuáles son las que deben de analizar precisamente contextualizándolo con base en lo que es la realidad educativa que ustedes tengan. Una vez que tengan ya ustedes esa radiografía de ese diagnóstico educativo comunitario, aquí también mándense a hacer otro tatuaje o un espectacular o ¿cómo le llaman estos? Un banner ahí en la escuela, ahí en un periódico mural, no sé, porque una vez que ya usted tenga el diagnóstico, ahora viene el gran reto que es priorizar y organizar los contenidos IPDA por frase y grado. Y muchos me van a decir, bueno, pero ¿qué significa eso de priorizar y organizar los contenidos IPDA por frase y grado? Me remito al marco normativo. Hay que leer el currículo sintético y los elementos que los integran, porque ya viene la parte operativa, para posteriormente contextualizar esos contenidos, agregarlos y determinar qué proyecto es el que va a realizarse dentro del programa analítico. Esta diapositiva previa a la que vamos a ver a continuación ya nos va a dar una idea más clara en la parte práctica de lo que estamos hablando. Supongamos me regreso a la Escuela Primaria Américas Unidas, que ya como colectivo escolar nosotros seleccionamos una problemática en el conjunto de maestros que trabajamos ahí a partir de ese diagnóstico educativo comunitario. Y nosotros desde esta Escuela Primaria Américas Unidas seleccionamos que las familias tienen problemas en el establecimiento de normas en el hogar. Entonces me dicen, a mí, profe de educación física, ¿tú tienes esa problemática? Sí. La maestra de primero, la maestra de segundo, de tercero, de cuarto, de sexto. Puede ser que vaya diferentes problemáticas, pero va a haber una como que en común denominador que tenemos todos. Por eso se selecciona a partir del colectivo escolar. Y observen cómo en la tercera columna vienen los 4 campos de formación, que, por ejemplo, en este caso, la maestra de grupo, desde lenguaje, saberes y pensamiento científico y ética, naturaleza y sociedades, va a relacionar qué PDAs del contenido sintético se relacionan directamente con esa problemática. Por ejemplo, nosotros en educación física, en los procesos de desarrollo y aprendizaje de la fase 4,
de lo humano a lo comunitario, a mí me dicen, a ver, Ricardo, ¿y tú qué vas a hacer con respecto a educación física, ya que las familias tienen problemas de establecimiento en normas en el hogar? Entonces yo le contesto a mi directora, le digo, bueno, maestra, desde lo que es la asignatura de educación física, hay un PDA que dice que se establecen acuerdos ante situaciones de juego y cotidianas a partir de la interacción para valorar su aplicación y los resultados alcanzados. De tal manera que ese PDA, mis actividades, mis técnicas y mis estrategias para lo que es el establecimiento de normas, del trabajo en equipo, de que atiendan indicaciones, actividades, juegos y dinámicas que vayan encaminados a atender lo que es la parte de esa problemática. Así como lo va a hacer el maestro de grupo, tratando de relacionarlo a partir de esos elementos con respecto a eso, y ahora sí, todo el colectivo escolar diseñamos el proyecto educativo, por ejemplo, normas de convivencia. Miren, esta diapositiva nos va a quedar un poco más clara de lo que estamos hablando. En la parte izquierda que ustedes están visualizando en pantalla, viene el diagnóstico educativo comunitario. Ejemplo, supongamos que es de mi gloriosa escuela de Américas Unidas. Es que sí la tengo que presumir porque luego dicen cuál es la mejor, pero bueno, póngame ahí en los comentarios si es la mejor, a lo mejor dicen, no, es que es la Coahuila o la Nexa, ¿verdad? Pero bueno, yo trabajo ahí, ¿qué les puedo decir? La ve uno como los hijos, por así decirlo. Bueno, después del paréntesis, imagínense que este es el diagnóstico educativo de lo que es la escuela. Entonces, viene que el colectivo docente prioriza que la problemática que tenemos en común denominador todos los maestros es que las familias tienen problemas en el establecimiento de normas en el hogar. Entonces, las maestras que están durante esa frase 4 o de primero, segundo y tercero, por ejemplo, la de lenguajes selecciona un contenido, un PDA que dice, pues el diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de opiniones. Por ejemplo, desde saberes y pensamiento científico, el impacto de las actividades humanas en la naturaleza y la salud, ética, naturaleza y sociedades, la maestra relaciona ese PDA con esa problemática y yo educación física, desde mis PDA, pues yo lo que voy a hacer es establecer acuerdo ante situaciones de juego y cotidianas a partir de la interacción para valorar su aplicación y los resultados alcanzados. De tal manera que por eso es importante leer el currículo sintético, los PDA, para que en automático, el momento en el que se seleccione la problemática, yo ya sepa qué contenidos traen una relación de manera directa, que ese viene siendo como que el gran reto que vamos a tener hoy en día. ¿Por qué? Porque anteriormente lo planificábamos con respecto a lo que era los aprendizajes esperados. Lo seguimos haciendo de igual manera, pero ahora ese aprendizaje esperado y ese contenido lo vamos a relacionar de manera directa con lo que es la parte de esa problemática que tenga seleccionado el contexto con el colectivo escolar. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede un poco más claro esta parte de la que hemos estado comentando. Volvemos a la escuela primaria. Híjole, voy a decir no, mejor no digo ninguna porque luego después me dicen, no me dijiste mi escuela. Vamos a continuar con la Américas Unidas. Resulta que en la Américas Unidas hay la selección de una problemática por parte del colectivo escolar a partir del diagnóstico educativo comunitario. Entonces, en la fase supongamos que para ahora pasado mañana, que es el consejo técnico, en la mayoría del colectivo escolar coincidimos en que la falta de alimentación adecuada a las familias afectando a su salud. Visualizamos que hay esa problemática dentro de la comunidad escolar. Entonces, desde el ámbito de lenguajes, hay un PDA que se relaciona desde saberes y pensamiento científico, desde ética, naturaleza y sociedades, y desde lo humano a lo comunitario. Observen cómo ya viene por campo formativo. Entonces, en educación física, yo identifico un PDA que se relaciona con esa problemática, que es socializa actividades físicas que practica de manera cotidiana con la intención de valorar su incidencia en el bienestar y cuidar de su salud. Entonces, me dice la directora, ¿y tú qué vas a hacer, Ricardo? Pues dentro de lo que es el proyecto, puede ser lo que es una feria de la salud, o puede ser que los alumnos lleguen y hagan un cóctel, o pueden hacer un rally de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí es donde ya viene qué parte operativa yo voy a tratar de utilizar desde mis contenidos para tratar de vincularlos con la problemática que se selecciona. Observen cómo lo que está en el lado izquierdo viene el diagnóstico educativo comunitario,
selecciona la problemática, la prioriza el colectivo escolar y a partir de ellos cada nivel establece lo que es la parte de lo que es el PDA que vamos a vincular con respecto a esa problemática. Dicho de otra manera y analógicamente hablando lo siguiente. Imaginen ustedes que una persona van a intervenir quirúrgicamente por traumatología. No sé, estaba jugando fútbol y tuvo una lesión y se quebró el tímpano. Entonces, resulta que esta persona ingresa al quirófano para poderle hacer la cirugía correspondiente. Entonces, la problemática es que hay que solucionar esta operación y pues de que tenga la pronta recuperación. Pero hay un equipo multidisciplinario que interviene en lo que es la parte de esa operación. Por ejemplo, el traumatólogo, que es el que va a realizar la cirugía, el anestesiólogo, si es que lo va a tratar de llevar dentro del quirófano, va a lo mejor a ver un internista, porque dicen, oye, es que a lo mejor no sé, es diabético el paciente, y pues tiene que estar ahí un internista, y a lo mejor tiene que estar también ahí, obviamente, la enfermera, que es la que va a acercar lo que es la parte de los insumos. Y de manera de transdisciplinar, también las personas que pues desinfectan el quirófano y tienen todo ahí a la mano y demás. Y más adelante va a haber otro que es un psicoterapeuta, un terapeuta, que es el que va a darle continuidad a la parte de la rehabilitación. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Ante la situación de esa lesión, que es esa fractura o fracturas que haya tenido esta persona, hay un equipo transdisciplinario que participan de manera previa a lo que viene siendo organizar el quirófano. Dentro de la operación, el anestesiólogo, el cirujano, el internista, la enfermera, y postoperatorio que a lo mejor sigue el traumatólogo junto con un terapeuta. Observen cómo cada una de las áreas que se establecen, pues, digámoslo así, desde su especialidad, inciden en esa parte. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que los PDA de la enfermera para poderlo llevar a cabo o los conocimientos que tiene la enfermera para poder estar en el quirófano, que vienen siendo como que sus PDA, o del traumatólogo desde sus conocimientos o de sus PDA para poder incidir, desde el internista, sus conocimientos que vienen siendo los PDA para incidir en esa parte de la operación, o desde el anestesiólogo, sus conocimientos y PDA para llegar a tratar de establecer. Bueno, analógicamente hablando, maestros, les hago este ejemplo, ya que ese es un equipo transdisciplinario para un trabajo por proyectos. Bueno, en este caso, los médicos y todos los que intervienen, pues para que tengan la salud de operarlo y que salga bien de la operación y su rehabilitación. Acá, de igual manera, hay un equipo transdisciplinario que desde educación física, el de grupo o el maestro de secundaria o preescolar, etcétera, desde su área de asignatura, cuáles son los PDA que se relacionan con ese común denominador que es la problemática y a partir de ello poder construir la parte del diseño del proyecto colectivo. Haga cuenta que el proyecto colectivo viene siendo como que la operación quirúrgica, pero entonces ese equipo transdisciplinar es, ahora que me piden tú desde educación física, ¿cómo vas a incidir en lo que es la parte de este elemento? Vámonos con un último ejemplo para que nos refuerce esta parte en el sentido de lo que es el ejemplo del programa analítico en procesos de aprendizaje de fase 4. Vuelvo a la escuela primaria Américas Unidas, selección de una problemática por parte del colectivo escolar a partir del diagnóstico educativo comunitario de esta escuela primaria, vuelvo a decir, es un ejemplo, y resulta que los maestros inciden en que los alumnos presentan dificultades en las operaciones matemáticas básicas. Y una de las preguntas que me hacían los maestros dice, no, es que ahora el profe de educación física va a ser maestro de matemáticas. No, no es que van a ser maestro de matemáticas, sino que a partir de esa problemática, ¿qué relación directa yo puedo incidir con respecto a la misma? Por ejemplo, en lenguajes dice comprensión y producción de textos instructivos para realizar actividades escolares, o desde saberes y pensamiento científico, cómo se relaciona, o desde ética, naturaleza y sociedades, cómo se relaciona, o de lo humano y lo comunitario, cómo se relaciona. Por ejemplo, hay un PDA, si la directora me dice a mí, oye Ricardo, la problemática es que los alumnos presentan dificultades en operaciones matemáticas básicas,
¿qué vas a hacer tú dentro de ese proyecto? Entonces yo decía, maestra, mire, con base en la lectura que tuve de el programa sintético de educación física y atendiendo los contenidos y los PDA del mismo, identifico que el contenido diseña estrategias para atender situaciones o resolver problemas y conflictos que se presentan en el juego y en actividades cotidianas, atiende a las operaciones matemáticas básicas. Y me va a decir a mí, bueno, Ricardo, ¿y qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues en algunas de las actividades de la clase, yo le voy a decir a los alumnos que se junten por binas o por tercias o en equipos de 10 o de 15 o que vayan ellos sumando o que vayan realizando ellos trayectorias que de una u otra manera ellos puedan utilizar las operaciones matemáticas básicas por medio del juego. No significa que a lo mejor yo tenga que evaluar si aprenden a sumar o no, pero sí que haya alguna relación en el que a lo mejor yo puedo valorar la motricidad o yo puedo valorar la corporeidad, pero sin embargo va a haber algunos elementos que traigan relación directa con base en eso. Entonces, si van a sumar, júntense de 3, júntense de 4, júntense de 5, vamos a esta recta, etcétera, etcétera. ¿Qué actividades, qué dinámicas y qué juegos que se utilicen algoritmos matemáticos tengan relación de manera directa con ello? Observen cómo el diagnóstico educativo comunitario, se selecciona la problemática, cada maestro desde sus PDA relaciona, vincula esta parte y puede llevarlo a cabo, ahora sí, diseño del proyecto en colectivo, matemáticas divertidas, por citar un ejemplo. Bien, los elementos básicos, maestros, del programa analítico que debe de tener es la contextualización, las problemáticas, los ejes articuladores, los contenidos, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación formativa. Por eso me remito al marco normativo. Estimados ministros que nos están visualizando ahorita, o si es que van a ver la transmisión de manera diferida, les recalco y hago mucho hincapié en que tienen que tener conocimiento y dominio de lo que es el programa sintético, así como los elementos de la educación física en el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque esa parte teórica es la que usted va a realizar ya de manera práctica dentro de lo que es la parte del programa analítico.